Tenemos la posibilidad de conversar un ratito con Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo Más, que nos está escuchando. Manuela, ¿cómo estás? Pablo Marcagua, aquí en Radio Cooperativa. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Un gusto estar hablando esta mañana con vos. Bueno, gracias por atendernos. La primera es de lo general a lo particular. Manuela, ¿cómo están leyendo, cómo estás mirando esto que se denomina la interna, el debate? Bueno, Cristina el otro día habló, dijo que no es pelea, que es debate. Por ejemplo, en el Frente de Todos y en el seno del gobierno. ¿Qué impacto tiene esto en la política y en la economía? Yo, en primer lugar, creo que el gobierno en este momento tiene una división de tarea entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El presidente más dedicado a la gestión y a garantizar el acuerdo con el FMI, y la vicepresidenta a un discurso que busca contener todas las fugas electorales y los descontentos. Se están matando, efectivamente, pero el problema que veo es que no el kirchnerismo, o sea, el sector político que tiene sus votantes, sus simpatizantes y sus seguidores en la Argentina, su dirección, que es la vicepresidenta, no tiene un programa alternativo. Porque antes que pagarle al FMI, ¿qué otra cosa ofrecen? O sea, a principio de año, Máximo Kirchner dijo, bueno, renuncio a ser jefe del bloque, porque el acuerdo, solo para garantizar que el acuerdo nefasto, que hoy estamos viendo todas las consecuencias, saliera. Entonces, en realidad, no veo, efectivamente hago hincapié en eso, no veo que el kirchnerismo esté dentro de esta disputa planteando un programa alternativo, y cuando digo un programa alternativo, digo una salida a esta situación de la crisis que implique romper con el FMI, que implique que no haya un ajuste, que implique que haya realmente beneficios para las mayorías sociales. Y desde ese punto de vista, sí, decimos. No, está perfecto. Mencionabas el acuerdo con el Fondo Monetario, un acuerdo que muchos decían, previo inclusive a la sanción, iba a nacer muy complicado y que iba a tener dificultades para implementarse. Lo internacional, variables que no se manejan desde la Argentina, la propia crisis del capitalismo y de toda la situación del contexto que se está viviendo, más demandas que van apareciendo, hacen que ese acuerdo empiece a temblar en su formulación. Digo, ayer se presenta, no sé qué mirada tienen ustedes con respecto a esto, una propuesta para un salario básico universal. Bueno, son demandas concretas dentro del Frente de Todos, inclusive, que van a demandarle justamente que Martín Guzmán decida si poner plata, por eso también muchos medios dicen el plan platita, en los sectores populares, o seguir poniendo todo en el Fondo Monetario. En realidad yo creo que las propuestas que está viendo dentro del Frente de Todos son mucho biribiri. No se está viendo ni que las implementen ni demás. Sí refleja una discusión sobre el problema de los salarios en Argentina, porque ahí lo que te digo, yo veo un gran contraste entre lo que está pasando por arriba, por decirlo, en el sentido, en el debate en el seno del gobierno, y lo que pasa a nivel social, cómo lo vive la sociedad, donde el principal problema es el problema de salario. Ha habido efectivamente en la década kirchnerista en ese periodo de gobierno y su producto del 2001, un crecimiento, digamos, del empleo. Ahora, ese empleo precario, con salarios de miseria, hoy empieza a hacer mucho ruido. Yo creo que una de las discusiones que debería haber efectivamente es el salario mínimo vital y móvil. La discusión del salario universal la hemos planteado, pero no veo que el gobierno lo utilice más que como o sectores dentro del gobierno afines al Papa y demás lo utilicen como una maniobra. Veo que lo utilizan como una maniobra. Sería súper necesario un salario universal, y sería aún más necesario un aumento generalizado del salario. Claro. La verdad que los porcentajes que están tirando no alcanzan para nada, ¿viste? Dicen, bueno, que Kicillof ofreció el 60% estatales, pero no hay ningún estatal que cobre más de 100.000 pesos. Cuando la línea de pobreza oficial del INDEC está en 87.000, creo yo, 86.000, en torno a ese monto, y sabemos todos que contempla un porcentaje ínfimo de alquiler. Entonces, hoy en día, para mí, el salario mínimo vital y móvil, que va a llegar en junio con suerte, si permiten todos los aumentos, a 47.000, para mí ese salario, hablemos en serio, tendría que estar en 130.000. Claro. Yo dije el año pasado 100.000 pesos
de salario mínimo vital y móvil, y ahora es totalmente corto ese número, para ahora, tener una vida medianamente digna. Estamos charlando con Manuela Castañeira y te quiero llevar al terreno de lo político, porque vos sabés que además todas estas crisis internas en el Frente de Todos, pero también en Juntos por el Cambio o en Cambiemos, digamos, generan la irrupción de fenómenos como los de las extremas derechas, de los cuales hoy habla todo el mundo, pero también cuando uno mira escenarios de otros países, caso Francia, te empezás a dar cuenta que ante las crisis hay también la reaparición o el surgimiento de otras fuerzas. ¿Qué pasa con la izquierda? Yo me imagino que además cada vez que te preguntan a vos en una entrevista qué pasa en la izquierda, el tema es la unidad de esto, aquello. ¿Cómo leen ustedes el escenario? ¿Con qué preocupación también el avance de estas extremas derechas que corren un poco el eje del debate también en la política argentina? Sí, efectivamente. Creo que hay un fenómeno, después me remito al fenómeno mundial. En el caso de la Argentina hay un problema con los centros. No están dando respuesta a los grandes problemas, están dando cuenta de los problemas de fondo del capitalismo, de las gestiones capitalistas de los problemas en la Argentina, y entonces están creciendo los extremos. Crece la extrema derecha, pero también crece la izquierda, ojo, en su representación no solamente electoral, pero también social, ¿no? Ahí donde se vive y se organiza la sociedad, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en los barrios, digamos, en la sociedad en general. En relación, yo creo igual, para el caso de la Argentina, a la extrema derecha, creo que hay varias cuestiones a analizar. Por ejemplo, el fenómeno Milei. Por un lado, efectivamente está inflado por los grandes medios, para mí por el lobby también financiero, que defiende el clima que genera Milei en las discusiones políticas, entonces le da mucho espacio electoral, mucho espacio en términos de medios, y eso le genera un crecimiento. Ahora, obvio que a nivel internacional, por todos estos problemas del capitalismo, de dar respuesta a los grandes problemas de la sociedad, también está creciendo. Vamos a ver qué pasa en las elecciones ahora en Brasil, el caso que vos nombraste en Francia. Claro. Ahora, yo creo que en el caso también de nuestro país hay que tener mucho cuidado, porque el hecho de no dar respuesta a la crisis hace crecer a este tipo de fenómenos, y que sus discursos, por ejemplo, como el caso de la dolarización, claro, hay un problema. Por un lado es la propuesta de Milei de dolarizar la economía, que es nefasta, juega con la expectativa de muchos trabajadores que piensan y dicen, ay, qué bueno, cobrarían dólares, yo quiero dólares. Bueno, no, la dolarización de la economía es que tu salario esté en pesos y los precios estén en hiperdólar. Claro. Lo que pasa es que trabajan sobre cuestiones del sentido común que han sido implantadas durante décadas en la Argentina, y esto es lo que hay que entender y desmontar, claro. Totalmente, pero también está arraigado en el problema de que el peso no está valiendo nada y que los salarios están detonados. Entonces hay que mirarlo desde los dos puntos de vista. No hay que darle espacio para que esos sectores crezcan a partir de que los favorezca, digamos, la realidad. Y ahí me parece que es muy importante, y vos me hablabas de la izquierda, yo creo que la izquierda tiene la responsabilidad en este momento, por un lado, de acompañar a la sociedad en sus luchas. Yo he estado mucho ahora también con todo el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras precarizadas, defendiendo, por ejemplo, que se reconozca el CITERREPA, que es el sindicato de base de trabajadores de reparto por aplicación, que es el nuevo fenómeno del capitalismo del siglo XXI, la juventud ultra precarizada a la que se le roba el futuro, pero también trabajadores precarizados en los sectores, por ejemplo, de Trenes Argentinos, que estuvo hace muy poquito acompañándolos en su medida en Puente Pacífico, y en distintas instancias compartí con ellos el 1 de mayo, el Día del Trabajador y la Trabajadora, y hablan de cómo está la clase obrera hoy en la Argentina. Eso sin duda tiene que ser tarea de la izquierda, pero al mismo tiempo es muy importante que nosotros trabajemos y presentemos un programa anticapitalista, una salida anticapitalista ante esta enorme crisis que se está viviendo, que por supuesto que tiene elementos internacionales y se ve hacia un mundo en guerra, un mundo que está tratando de salir de una pandemia, pero que sus consecuencias son terribles, sobre todo, por ejemplo, en educación, que está afectando mucho, mucha volatilidad y discusión en la política en todos los frentes. Ante eso, mucha también campaña de la ultraderecha
para hacer salidas ultra reaccionarias a esta crisis. Y ahí nosotros tenemos que ser claros, que para salir de la crisis en la Argentina hay que beneficiar a las mayorías sociales con, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil que parta de los 130.000 pesos, con medidas anticapitalistas, efectivamente, que afecten a los poderosos, como son las retenciones al agro, como es inclusive, yo decía los otros días en un programa, inclusive la expropiación a los grandes sectores terratenientes del campo para que se socialice la tierra en Argentina y sea realmente productiva y se utilice para el crecimiento del país, con el no pago de la deuda fraudulenta al Fondo Monetario Internacional para utilizar esos recursos, no pensar de dónde sacamos la plata para pagar, sino cómo utilizamos las riquezas del país para su propio crecimiento y beneficio, porque si no hay obra pública del Estado controlada por trabajadores y vecinos para hacer una inversión que genere empleo genuino de fondo y que saque de la pobreza estructural en la que se encuentran cientos y miles de personas que además esta semana se van a estar movilizando, como es la marcha federal piquetera que se va a llevar adelante. Ese tipo de medidas de fondo son las que la izquierda debe defender en la Argentina en este momento y empezar con valentía a presentar y a defender. Manuela, gracias por el contacto. Como siempre nos vamos a la tanda y en cualquier momento volvemos a conversar con vos. Muchísimas gracias, que tengas un muy buen día. Lo mismo. Manuela Castañeda.